Un pequeño niño castaño caminaba por las calles, tenía heridas en su cuerpo mientras lágrimas caían de sus ojos, en su cuerpo traía barro mientras tenía un destino, llegó a una puerta mientras la abría. Miró a su madre yendo a su dirección sin duda alguna. El pequeño Ryo Nakamura estaba llorando fuertemente. Sus brazos temblaban mientras que se escondía en los brazos de su madre, los motivos de su llanto eran sencillos. Su madre lo abrazó fuertemente mientras que le daba refugio, Ryo en esos momentos recibía el calor maternal de una madre. La mujer le dio una sonrisa a Ryo, aquella sonrisa y una frase que jamás olvidaría. Grandes o pequeños, todo el mundo tiene sueños y es responsabilidad de cada uno el perseguirlos. Deberías tratar de comprobar hasta dónde puedes llegar. Son ese tipo de cosas las que te convierten en un hombre. De regreso al presente, el chico se encontraba frente a alguien, Todoroki Shoto, sus miradas eran serias mientras que pronto se daría inicio a su tan esperada pelea. Es imposible que pierda ante ti, Todoroki. Es peligroso dejarlo usar su poder a como quiera. Todoroki pensaba seriamente mirando a su rival. Empiecen. Al momento de decir eso, Todoroki sin ningún tipo de duda lanzó su hielo en dirección a Ryo. El castaño apuntó un dedo mientras dejaba salir el One for All a toda potencia. Sangre salió de su dedo mientras se mordía su labio inferior. All Might miró eso para comenzar a pensar. Nakamura Shonen no puede hacer algo más allá de eso, por lo que dejó liberar el poder del One for All, pero a este paso todo el estadio había sido invadido por una enorme cantidad de viento el cual era frío, sentían sus cuerpos reaccionar ante la pelea que se estaba llevando delante de ellos. Todoroki, tú, Ryo pensaba mirando a su oponente de manera seria. Tus ataques a larga distancia son mi único problema, en cuerpo a cuerpo no tendrías oportunidad alguna, solo necesito acercarme y acabaré contigo de una vez por todas, ahora mismo mi único problema es, ¿cómo me acerco? Debo dejar que él se acerque. Todoroki nuevamente lanzó su hielo en dirección a Ryo mientras el castaño reaccionaba. Sacrificó otro de sus dedos mientras que su sangre caía en la arena de combate. Ambos se miraban seriamente mientras Nakamura seguía mordiendo su labio. El chico seguía teniendo una de sus ideas en mente, acercarse y destruir a Todoroki con sus puños. Mientras que Todoroki prefería mantener la distancia y no acercarse. Ambos con estilos sumamente distintos preparados para enfrentarse y obtener la victoria sobre el otro. Todoroki nuevamente atacó con hielo mientras Ryo sacrificaba otro de sus dedos. En una batalla de resistencia tengo las de ganar. Todoroki pensaba en ello mientras que creaba hielo para acercarse a Ryo, estaba yendo por encima mientras que el castaño seguía reaccionando. Hasta ahora había usado sus dedos de la mano izquierda, su mano derecha aún estaba intacta. Todoroki saltó mientras su hielo era destruido por Ryo. Ambos se miraron por un momento mientras Ryo retrocedía, como creyó, nuevamente hielo una disparado a su dirección, utilizó el cuarto dedo de su mano izquierda para evitar que lo atraparan y ser destruido. Ambos estaban a una menor distancia, el hielo se encontraba en el campo, mientras que Todoroki en el centro. Estoy a poco de ser descalificado, no puedo retroceder más, debí acercarme en un primer momento y no esperar a que él atacase, fue un fallo mío. Todoroki miró a Ryo para decir. Tu mano izquierda, está totalmente rota, ¿puedes seguir peleando en ese estado? Ryo solo miraba a Todoroki entrecerrando sus ojos, miró como su brazo temblaba. Solo estás huyendo, Nakamura. Ryo enderezó su postura para empezar a caminar, Todoroki lo miró seriamente mientras Ryo estaba serio. Lo siento, Nakamura, al menos tendré que darte las gracias, la cara de ese tipo está molesta gracias a ti. Todoroki miró a su padre quien lo observaba. Tu lado derecho está temblando. ¿Es consecuencia del frío, no es así? Es como un músculo, inevitablemente terminarás teniendo consecuencias si haces mucho uso de él. Todoroki miraba seriamente a Ryo quien se había detenido. Tus movimientos ahora serán más lentos, ¿cierto? Terminemos esto. Al decir eso, Todoroki lanzó una gran cantidad de su hielo a Ryo. Nuevamente fue destruido mientras él retrocedía a varios metros, puso hielo detrás de sí para evitar salir de la arena. Tú, con tu dedo roto, ¿por qué vas tan lejos? Sangre salía de los dedos de Ryo, había usado nuevamente su mano izquierda mientras él y Todoroki se miraban. La mirada en tu rostro realmente me molesta, es una mirada que me trae recuerdos y no puedo evitar quererla borrar. Ryo mostró una expresión clara de enojo para seguir hablando. Quieres superarme usando solo la mitad de tu poder. No permitiré algo así. Si no usas toda tu fuerza es imposible que me derrotes, Todoroki Shoto, soy superior a ti quieras verlo o no.
Ante la fuerte declaración de Nakamura, Todoroki lo miró, su puño derecho estaba intacto pero sangre salía de él, Nakamura lo cerraba tan fuerte que sus uñas lo hicieron sangrar. Todoroki lo miraba de forma seria. Nakamura Shonen, All Might pensaba mirando a su pupilo. ¿Usar toda mi fuerza? ¿Qué planeas? Nakamura, ¿acaso el maldito viejo te compró algo? Todoroki se molestó mientras una directo hacia Nakamura. Bakugo lo miró atentamente. Sus movimientos son más lentos, alcanzó su límite, Todoroki corría directo a Ryo quien mantenía una sonrisa. ¿Crees que puedes venir a mi territorio y ganar? Ryo gritó mientras Todoroki saltaba, tenía la idea de congelarlo. Libera todo el poder que pueda soportar, One for All. Al momento de pensar en ello, Ryo giró su cuerpo a la derecha, miró la dirección de Todoroki mientras lograba conectarle un golpe en el rostro. Sangre salió del rostro de Todoroki mientras caía al suelo, el golpe había sido un gancho por lo que cayó delante de Ryo. El brazo izquierdo de Ryo había sido congelado. Todoroki aún en el suelo se empezó a levantar. Rápidamente recibió un uppercut en la mandíbula mientras su cuerpo era alzado por los aires. La potencia de los golpes de Ryo lo había alzado unos metros. Cayó en el suelo mirando delante. Nakamura se empezaba a acercar. No puedes ganar con solo la mitad de tu poder, Todoroki. Todoroki se levantó lanzando hielo a Ryo. Es muy lento a comparación de antes, en un cuerpo a cuerpo, voy a derrotarlo. Ryo pensaba, su prioridad en esos momentos era acercarse a Todoroki. El hielo se creaba mientras nuevamente era destruido por la mano izquierda de Ryo. ¿Debería detener los Mig? Nakamura posiblemente está pensando que Recovery Girl va a sanarlo, pero, aunque sea solo su mano izquierda esas heridas, Cementos hablaba a la heroína. Nakamura Shonen, esas heridas de su mano izquierda, es probable que no se puedan curar. All Might pensaba viendo la pelea entre ambos. Ryo lanzó un golpe con la potencia del One for All le permitía, lo acertó en el rostro de Todoroki quien retrocedía. Es ahora cuando puedo usarlo, no hay mucha diferencia entre nosotros y voy a noquearlo. Ryo pensaba de forma seria. El patrón fue así por un rato, Ryo intentando acercarse a Todoroki quien retrocedía o se cubría con su hielo. Ambos jadeaban mirándose el uno al otro. Al final de esto, realmente no sé si podré usarlo, los dedos de mi mano izquierda están totalmente rotos, apenas puedo moverla. No querías que me hiriera, ¿cierto, mamá? Ryo solo soltó una risa a ese pensamiento. No sé si podré usarlo, Ryo y Todoroki se miraron nuevamente, la pelea estaba por comenzar otra vez, mientras que uno tomaba la palabra. ¿Tú, por qué vas tan lejos? A la pregunta de Todoroki, Nakamura respondió. Tu mirada realmente me molesta, la actitud que me mostraste, esa condescendencia, no es algo que me agrade, Todoroki, no tienes culpa de algo de lo que sucedió. Así que solo utiliza el poder que tienes, nada más importa en estos momentos. Ryo comenzó a reír un poco para decir. Quizá estoy delirando un poco, pero simplemente, voy a enseñarte que no llegarás a ningún lado así. Al momento de decir eso, Ryo comenzó a correr a su dirección. A la mente de Todoroki llegaban diversos recuerdos, desde su niñez y el deseo de ser un héroe como la sonrisa de su madre. El odio no te llevará a ninguna parte, golpear a aquella persona que te hace sufrir no te hará sentir mejor, y eso es algo que yo he experimentado. Ryo seguía hablando mientras su puño derecho comenzaba a liberar su poder. Hasta que no seas capaz de superar eso nunca podrás derrotarme. La mirada de Ryo fue severa para dar un golpe con su brazo derecho a Todoroki. El golpe fue en su rostro mientras salía disparado hacia atrás. Recuerdos llegaban a su mente. El cómo deseaba jugar con sus hermanos, tener una niñez normal. Todo aquello que anhelaba le fue arrebatado por una sola persona, su padre. El resentimiento fue algo normal en su vida, el derecho de vivir una niñez e infancia normal le fue arrebatado. El recuerdo de la mirada de terror de su madre. Aquella mirada que reflejaba dolor y un severo trauma llegó a su mente. El cómo ella le había tirado agua hirviente encima, el dolor por el que había pasado y la silueta de su padre, aquella expresión que no mostraba ninguna culpa, el odio era cada vez mayor hacia él. Yo, rechazo el lado de mi padre, Todoroki temblorosamente comenzaba a levantarse, su cuerpo estaba en el límite de su frío mientras jadeaba. Deja de utilizar esa excusa. Ryo se miraba aún más molesto que antes. Ven e intenta derrotarme si es que puedes. Utiliza todo lo que tienes o te sacaré en este mismo instante. Ryo se miraba serio. Aún tenía su brazo derecho. Sí, así es, chicos que heredan las singularidades de sus padres. Lo que es realmente importante no es la conexión, sino reconocerse a sí mismo, reconocer tu propia sangre y carne.
Eso es lo que significa cuando digo, yo estoy aquí. Un pequeño Todoroki junto a su madre miraba la televisión, el pequeño se veía maravillado viendo a All Might a través de la televisión, él pese a el camino que le habían impuesto quería ser un héroe, aquel que podía inspirar y ayudar a los demás, ser capaz de que puedan confiar en él y protegerlos. A la mente de Todoroki llegó un recuerdo más. Puedes convertirte en un héroe, está bien, no debes ser prisionero de tu sangre. La madre de Todoroki sonreía al decir eso. ¿Cómo pude olvidarlo? El cuerpo de Todoroki comenzó a liberar algo. Delante de Ryo una enorme cantidad de llamas emergieron. Maldición, ayudar a tu enemigo en esta situación, ¿quién está jugando ahora, Nakamura? All Might miró a Ryo quien miraba abajo. Tenía una leve sonrisa. Nakamura Shonen, ¿quisiste ayudar a Todoroki Shonen? Ryo estaba delante de Todoroki con una sonrisa. Yo quiero ser un héroe. Todoroki hablaba delante de Ryo. Shoto, finalmente te has aceptado, todo comienza para ti ahora, con mi sangre me superarás y cumplirás mi deseo. Endeavor hablaba mirando cómo su hijo liberaba su lado izquierdo. ¿Por qué estás sonriendo? ¿Estás en desventaja, con tu mano izquierda en ese estado realmente pretendes ganar? No me culpes por lo que suceda ahora. Todoroki dejó salir todo su poder, el hielo sumado a su fuego. Nakamura miró eso para sonreír. Quizás soy un estúpido por mi sacarte cuando tuve la oportunidad, pero nada de eso importa ahora, Todoroki. Al decir eso una gran cantidad de viento comenzó a rodear a Nakamura. El One for All comenzó a hacer presencia. Todoroki lanzó una enorme cantidad de hielo mientras Ryo saltaba con el poder del One for All. Hay que detenerlos. Tanto Migniur como Cementos actuaron. Nakamura, gracias. Detrás de Todoroki se comenzó a crear una gran cantidad de llamas, mientras su mano izquierda iba en dirección a su rival. Nakamura por su parte tenía su puño derecho cerrado, nada de lo que pasará después importaría. Mientras ambos iban a su dirección una cantidad de muros de cemento apareció delante de ambos, fueron destruidos fácilmente mientras que una enorme explosión ocurría, enormes cantidades viento junto a cemento estaban por todo el estadio, no había duda, el resultado había sido catastrófico. Nadie pudo predecir el resultado. No se podía ver nada de los participantes. Al momento en que todo el desastre se disipó pidieron ver el resultado. Nakamura estaba incrustado en una pared, estaba fuera del límite por ende perdió, mientras que del otro lado, Todoroki estaba fuera del límite también. En su cuerpo se podía ver la marca de unos nudillos. Ryo Nakamura había empatado con Todoroki Shoto. Todoroki había sido el primero en despertar, por su parte el público hacía comentarios acerca de alguien. Ryo Nakamura había despertado el interés de una parte de los espectadores, ganador de las primeras dos pruebas al igual que logró tener un empate con el hijo del héroe número 2. Todoroki caminaba, estaba herido mientras que alguien aparecía en su camino. Endeavor tenía una sonrisa delante de su hijo. Aunque hayas tenido un empate para haber sido la primera vez, necesitas dominar mejor tu lado izquierdo. Solo lo estás dejando salir y eso es peligroso, pero al fin dejaste tu berrinche infantil, finalmente te has convertido en una actualización perfecta de mí. Endeavor le dio la mano a Todoroki para decir, después de graduarte ven a trabajar conmigo, te llevaré por el camino de los poderosos. Aún tengo que pensar en ello, sin embargo, al menos por un momento pude invitarme de ti, no importa si es correcto o no, no puedo olvidarme de aquello. Al decir eso, Todoroki caminó dejando atrás a Endeavor. En la enfermería, Ryo se hallaba, ya había despertado y miraba al techo. Los huesos de tu mano izquierda están destrozados, jamás serán como antes. Necesito remover las piezas de tus huesos faltantes para asegurarme de que no queden en tus articulaciones. Te curaré después de eso. La heroína suspiró mientras hablaba. Poner una carga tan pesada así solo sobre un chico que puede destruir su cuerpo solo por un deseo, no me gusta, están yendo muy lejos tú y este chico, no puede elogiar esto. Recover Girl miró a All Might al decir eso. Al decir eso, alguien entró por la puerta, los compañeros de Ryo entraron a la enfermería buscándolo. Uraraka miró a All Might mientras lo saludaba. ¿Qué hay del siguiente encuentro? Eligieron a Todoroki como el ganador, ¿cierto? Los demás asintieron a las palabras de Ryo. Había quedado fuera. Una pequeña risa salió de él mientras hablaba. Aunque sea así, pude ganar ese encuentro, cielos, este chico en verdad es preocupante, ¿cómo puedes reír cuando ahora tengo que hacerte una cirugía? Vamos, vayan todos fuera. Al decir eso, Recover Girl sacaba a los compañeros de Ryo. Ellos se sorprendieron mientras se preocupaba. Ryo miró a All Might para reír un poco.
Lo siento, no pude ganar, una parte de mí estaba algo emocionado por este festival, es cierto que quería ganar pero aún con ello, no pude. Quizás no debí meterme en los asuntos de Todoroki y debí centrarme en ganar, pero, ¿cómo puedo explicarlo? La mirada que él tenía, esa expresión me recordó mucho a mí, la historia que me contó, lo siento, simplemente no pude evitar meterme en algo así. All Might miró la expresión de Ryo, tenía una leve risa mientras miraba al techo. Aunque esto no sea algo de lo que estar orgulloso, he de admitir que me siento satisfecho, no sé si eso es bueno. Ryo soltó otra risa mirando a All Might. Pese a todo, Ryo seguía manteniendo aquella risa. Nakamura Shonen, aunque hayas hecho algo imprudente, algo en lo que no debías meterte, entrometerse cuando no se necesita es la esencia de un héroe. Ryo miró a All Might quien dijo eso. Recovery Girl solo suspiró mientras iba donde ellos. Los combates nuevamente comenzaron. Ida iría en contra de Makishima Shougo. Lo siguiente que sucedió sorprendió a todos, pese a la enorme velocidad de Ida había perdido ante su oponente, podía jurar que estaba en diversos lados y a la vez en ninguno. Más allá de una simple velocidad. Tomándolo por sorpresa y de su mayor especialidad, las patadas logró sacar a Ida de combate. El siguiente combate fue Mina contra Tokoyami, había ganado sin mucha dificultad, logró derrotar a Mina en un instante. De regreso a la enfermería, Ryo había terminado de ser curado, miraba el resultado final en su mano izquierda. Se veían grandes cicatrices en ellas. Ese es el resultado de usar tu poder de forma seguida sin darle tiempo, deberías pensar en esa mano izquierda rota como una advertencia, además, es la última vez que curaré heridas como esa, deberías de empezar a trabajar en utilizar ese poder sin salir herido, en una forma no autodestructiva. Ryo y All Might caminaban por el pasillo, el chico estaba pensando en diversas cosas. Es lo que he intentado durante todo este festival, pero no lo he logrado, la única manera en que logró hacerlo es si uso el freno inconsciente contra otras personas, pero aún con ello, dar saltos, golpear al aire, patadas al aire, utilizarlo en general de 0 a 100 es mi fallo, no tengo un freno para evitarlo. Pero pensando en ello la mecánica debe ser tan sencilla como no explotar, pero aún no he logrado hacerlo, llevo intentándolo más de 2 semanas, Ryo suspiró para mirar a All Might. All Might, fuiste profesor pasa a encontrar a un buen sucesor, ¿cierto? Sí, viviendo este festival me he dado cuenta de muchas cosas, las grandes emociones de todos, sus metas y recuerdos que me han traído, una duda volvió a mi mente en estos momentos. ¿Pensar en que alguien más sería un mejor sucesor? Ryo asintió. No quiero rendirme, acepté este poder sabiendo las consecuencias que podría llevar, cargaré con ellas pese a todos, pero simplemente me hace cuestionarme, ¿dónde estaría en estos momentos de no ser por ti? Posiblemente estudiando en una preparatoria normal. All Might miró la sonrisa de Ryo. En un inicio no sabía por qué acepté realmente, quizá fue por la incertidumbre de no saber mi otro futuro, quizás fue un impulso o algo pero, no me arrepiento de haberlo hecho. Ryo soltó una sonrisa al decir eso, All Might sonrió para señalarse a sí mismo. ¿Sabes? Yo tampoco tenía singularidad. ¿Tú no tenías singularidad? No es a tan escaso como en tu generación pero era poco común, mi maestro tenía singularidad, pero aún así mi maestro confió en mí y me dio el One for All. Entonces tú fuiste como yo. Ryo señaló a All Might al decir eso. ¿Sí? Al principio miré al antiguo yo en ti, pero tú has ido más y más adelante cada vez, has demostrado algo más. Creo que hay algo que solo tú podrías hacer. Confío en ti. Ryo miró la sonrisa de All Might. La alegría llegaba al chico para comenzar a hablar. Aún hay más cosas que debo hacer y haré. Iré a terminar de ver el festival. Ryo dijo eso comenzando a caminar. All Might logró ser el número 1 sin tener un don, logró alzarse en la cima y ser el mejor el héroe, él realmente, ¿qué diría el Ryo niño al ver lo que estoy pensando? Con eso dicho, Ryo fue a su destino. Ida se encontraba en la sala de espera, había sido derrotado pero estaba marcando a alguien, a su hermano, el héroe llamado Ingenium. Mientras tanto él se encontraba en una persecución, sintió la presencia de alguien mientras que no tenía duda alguna, se trataba de aquella persona. Finalmente te encontré, asesino de héroes. Ryo estaba de pie en una zona, miraba atentamente la batalla. Akira Fudo contra Bakugo, veo que la fuerza de él es a temer, es el mismo tipo que derrotó a Kirishima en una pelea de fuerza y resistencia. Ryo miraba a su compañero quien evitaba los ataques de Akira.
En resistencia, fuerza y velocidad parece ser bastante completo, vaya, una pelea donde ambos tipos como peleadores son llamativos, un golpe que pueda ser colocado de buena manera te haría daño Bakugo, ¿cómo planeas vencerlo? Ryo seguía mirando la batalla, de momento se veía cierta dificultad de su compañero ante su rival. Él, oculta algo, no está usando toda su fuerza. Bakugo esquivó un golpe de Akira para lanzar una explosión. El chico de cabello negro sonreía para hablar. Realmente eres impresionante, el número 1 en el examen práctico. Akira lanzó un golpe que Bakugo desvió con una explosión. Ryo miró a la lista de participantes, y Ida perdió contra Makishima Shougo, ¿ese sujeto es realmente de estudios generales? Aunque bueno, Akira Fudo igualmente lo es y está peleando a la par contra Bakugo. Ryo miró la pelea nuevamente para suspirar. ¿Realmente cómo fue que quedé en el curso de héroes habiendo alumnos de ese calibre? Nakamura. Detrás de Ryo alguien llegó, se giró para ver a Ida. Así que te fue bien en tu cirugía, me alegro. Ryo miró a Ida para hablar. Lamento que hayas perdido, ese tipo, Makishima Shougo, ¿qué tan fuerte era? En términos de fuerza sus piernas son su mejor arma al igual que las mías, pero se podría decir que estaba en diferentes sitios en un plazo de tiempo muy corto. Entonces Ryo negó. Lo siento, creo que es mejor no hablar de ello, en todo caso tu hermano te está viendo. Ida negó, diría que su hermano estaba trabajando y lo consideraban mejor así, su objetivo era ser como él y ser capaz de honrar las reglas y liderar a las personas. Alguien con quien se podía contar en todo momento. El combate seguía, Akira seguía resistiendo las explosiones mientras que Bakugo tenía sangre saliendo de su nariz. Ambos se miraban un tanto agotados. Akira borró su sonrisa por última vez para tomar la palabra. Me rindo. La mirada de Bakugo cambió por completo al oír eso. ¿Qué fue lo que dijiste, bastardo? Bakugo fue el vencedor en aquella pelea, Akira decidió rendirse mientras se retiraba. La batalla fue realmente entretenida, será un gusto batallar contigo en otra ocasión. Al decir eso, desapareció del lugar. Bakugo había quedado disgustado con el desenlace de aquella batalla. Ninguno de los dos había dado todo de sí, pero aún con ello, tenía otra batalla por venir. El monitor mostró a quienes seguían. Los 4 finalistas. Makishima Shougo irá en contra de Todoroki, Ryo hablaba con interés mirando eso, la pelea que estaba por venir al menos para ese punto le sería interesante. Estaba en un punto lejano a sus compañeros, miró a ambos quienes subían al cuadrilátero. Todoroki puede usar ataques a larga distancia, a corta puede usar unos cuantos pero aún con ello, tiene desventaja, más para un combatiente cuerpo a cuerpo. Podría haberlo eliminado en ese momento pero decidí no hacerlo, Makishima destaca en patadas según lo visto, además de que no me queda clara su singularidad, ¿es un velocista como Tenya? ¿O acaso se puede multiplicar a sí mismo? ¿O es que acaso tiene otra particularidad que le permite dar esa ilusión? Ryo miraba lo que estaba por pasar, la pelea dio inicios, Todoroki a una gran velocidad lanzó su hielo. Lo siguiente que sucedió sorprendió a los espectadores. Makishima lo había evitado, solo que ya no estaba en su lugar. Había aparecido detrás de Todoroki para lanzar una patada. El chico reaccionó cubriéndose pero su cuerpo cayó al suelo. La potencia de aquella pierna era fuerte pese a verse como alguien delgado. En diferentes puntos volvió a aparecer delante de Todoroki, comenzó a hablar mirando al chico. El hijo del héroe número 2, lo que se esperaría de ti, diste un gran espectáculo hace un rato. Dejó de aparecer en diversos puntos ya que Kiba logró atraparlo con su hielo. Parecía estar totalmente inmovilizado. El chico albino sonrió al ver eso. Sin embargo logró escapar. Nuevamente empezó a aparecer en diversos puntos para mirar a Todoroki. El chico bicolor miraba a su oponente y con una mirada seria preguntó. Tu singularidad, finalmente la entendí. Ryo miraba el combate mientras soltaba una leve risa. Ya veo, con que esa es su singularidad, para alguien como yo sí sería un problema para lidiar, pero para Todoroki puede hacerse más sencillo una vez descubra el patrón, en todo caso es la primera vez que veo una singularidad así, ¿cómo fue que alguien así quedó en estudios generales? De regreso a la pelea, Todoroki tenía golpes en su cuerpo mientras miraba a Makishima, el sujeto albino aún tenía una mirada relajada y una leve sonrisa. Hielo comenzó a aparecer en diferentes puntos, mientras pensaba. Lo había logrado otra vez, capturar a Makishima. Solo había uno por lo que era imposible que se tratara de multiplicarse a sí mismo. Su teoría era cierta. Creo que por ahora, está bien. Makishima aún tenía cosas por hacer.
Era una persona a la cual no le gustaba llamar la atención sobre los demás, seguramente ya se había colocado en una buena posición y no habría necesidad de seguir más allá. Con ese pensamiento en mente, la pelea siguió. Todoroki fue declarado como el ganador, pero con una mirada seria ante su oponente. Él no fue con toda su fuerza. Todoroki miraba a su rival, quien se retiraba. Había sido declarado ganador y pasaría a las finales. Fama, dinero, se llaman a sí mismos héroes. Había sangre en el suelo, una persona con un traje de héroe estaba en el suelo, no tenía movimiento alguno. Ustedes bastardos no son héroes, solo él, al único que dejaré que me mate, es All Might. El asesino de héroes había tenido una víctima más. El siguiente combate iba a ser el Bakugo contra Tokoyami. Ryo tenía algo claro. Bakugo ganará. Es lo suficientemente listo como para descubrir la debilidad de su Dark Shadow en este combate. La batalla había sido rápida, aunque hubo ciertas complicaciones. Bakugo fue declarado el ganador. La final estaba decidida, iba a ser Bakugo en contra de Todoroki. Ryo solo miró el anuncio de la siguiente batalla, mientras que un pensamiento lo inundaba. ¿Habría sido capaz de llegar a la final? De ser así, mi oponente sería Bakugo. Suponiendo que sí, ¿cómo lo derrotaría? ¿Qué posibilidades tengo en la actualidad? Ante ese pensamiento no se dio cuenta de algo. Ten ya lo había dejado y fue a un lugar aparte. Su madre lo había llamado por teléfono mientras recibía una noticia impactante: su hermano había sido víctima de un villano. Sirenas de policía comenzaban a oírse en el lugar, era un callejón en la ciudad. Mientras que los policías tomaban acción, ningún civil podría pasar por ahí. Alguien miraba desde arriba el resultado de su acción. Lamió la sangre que estaba en su katana, mirando de forma feliz a una dirección. Tenía una sonrisa en su rostro. Ustedes ni siquiera han notado la hipocresía y vanidad que tiene esta sociedad. Para todos ellos llamados héroes, haré que lo noten. Al decir eso, rápidamente puso a su katana detrás suya. Por favor, cálmate. Somos del mismo pensamiento, te he estado buscando, asesino de héroes, Stein. Delante de Stein una masa oscura con ojos comenzó a verse. Era Kurohiri. Escuché sobre tu notoriedad y quería reunirme contigo, ¿puedo tener un momento de tu tiempo? Bakugo se hallaba caminando dentro de los pasillos, se encontraba irritado debido a su última batalla al igual que el festival en general. En ninguna de las anteriores pruebas había logrado ganar, igualmente la riña que se había llevado dentro de su clase entre Nakamura y Todoroki, lo habían hecho a un lado ignorando por completo su presencia. Sentir que esos dos estaban teniendo una rivalidad dejándolo a un lado era una sensación amarga, no le gustaba sentirse así y mucho menos sentirse por detrás de ellos. La última batalla que había tenido con Nakamura la ganó físicamente, pero llegó a caer en su trampa. En el festival tenía la oportunidad de ganarle a Todoroki y quedar en primer lugar, siempre y cuando él usara toda su fuerza como hizo en contra de Nakamura. Solo de ese modo quizás podría estar en paz consigo mismo. Recuerdos de la niñez llegaban a su mente, una silueta en específico aparecía en su cabeza, mientras que se irritaba aún más. Aquel niño llorón había evolucionado a alguien mucho más allá de eso. Aquel que empató con el más fuerte de la clase. La silueta de aquel niño pequeño era algo que había desaparecido, un cambio radical al cómo eran las cosas. Mientras mayores pensamientos lo inundaban, se iba preparando, pronto iba a ser su combate final en contra de Todoroki. Todoroki se hallaba dentro de una habitación, miraba a su mano izquierda fijamente, había sido capaz de usarla en aquella pelea y sentirse libre por unos momentos. El peso de sus problemas se había disipado por unos momentos, su corazón aún albergaba dudas. Diferentes pensamientos los cuales no podrían ser resueltos con solo un momento de libertad. Sabía lo que vendría después de todo, también lo que necesitaba. Pero aunque fuese un largo proceso sentía curiosidad por ello. El que se sentiría ser libre de los problemas y poder estar en paz consigo mismo, utilizar todo de sí sin necesidad de castigarse o mucho menos sentir culpa de lo que su madre tuvo que pasar. Los sentimientos o la meta que su padre le había dado no importaban en esos momentos, mucho menos a él. No tenía culpa de algo y era alguien libre a elegir. Ahora había sido capaz de ver un nuevo lado. El lado en el que él finalmente pudiera liberarse de aquellas emociones, si bien sería un largo proceso quería intentarlo. Nakamura. Ese apellido llegaba a su mente, había influenciado en él y hacerle ver ciertas formas, quiso que lo enfrentara con todo aun si eso significaba perder. Su pleito con él había terminado, había quedado muy claro cuál fue el resultado final. En ningún momento existió semejante realidad. Sin más, pronto comenzaría con la batalla final.
Ryo se encontraba tallándose un ojo, miraba a la arena de batalla mientras que suspiraba. Tanto Todoroki como Bakugo iban a comenzar ya con la pelea. Ryo tenía una mirada de aburrimiento. Dudo mucho que Todoroki vaya a utilizar sus llamas, ya tuvo otra batalla y decidió no usarlas, aún debe de estar dudando. Bakugo por su parte, debe de estar muy molesto contra su victoria contra Akira. ¿Realmente será una batalla de ambos dando todo de sí? De ser ese el caso sería lo único interesante a ver. Ryo pensaba en ello, ya podía imaginar el resultado final. La batalla entre ambos dio inicio. Todoroki atacó con gran potencia, tuvo cierto cuidado pero aún se le veía serio. Sabía que no podría subestimar a Bakugo. Del hielo salió Bakugo quien tenía una mirada seria. Se acercó a Todoroki usando sus explosiones. Todoroki intentó atraparlo en hielo pero fue inútil, Bakugo lo evitó mientras lo tomaba por la ropa, lanzó a Todoroki mientras hablaba. Deja de estar bromeando. Todoroki usó un muro de hielo mientras que evitaba salir de la arena, su mirada aún era triste mientras que permanecía totalmente callado. Bakugo nuevamente se acercó a él mientras que Todoroki lograba tomarlo con su derecha. Tenía vía libre de usar su izquierda, pero pese a eso, no pudo, aún dudaba. Bakugo comenzó a irritarse aún más. Debes de pensar solo en ganar si quieres ser mi oponente. Bakugo volvía a gritar, Todoroki no decía nada mientras que tenía una mirada baja. No se podía sentir ese hambre de victoria que antes mostraba. Ryo solo miraba a los dos desde la distancia, seguía apartado de los demás mientras miraba a Todoroki en específico. ¿Qué harás ahora, Todoroki? ¿Querrás actuar y eliminar esas dudas o aún es demasiado pronto para ello? Ryo se preguntó mientras que Bakugo volvía a hablar. Quiero obtener el primer lugar ante un rival que use todo de sí. No tiene sentido si me enfrento a alguien como tú que solo me subestima. Bakugo se mostraba aún más molesto mientras que seguía yendo en contra de Todoroki. El chico mantenía la mirada baja, no sentía impulso de pelear. Desde que peleó en contra de Nakamura lo sabía, dudaba de qué debía hacer. No sabía qué hacer en ese momento. En ese momento alguien tomó aire mientras que gritaba. No te limites, Todoroki. El chico se giró al escuchar eso. Miraba a Nakamura quien tenía una mirada seria. Su lado izquierdo comenzó a encenderse en llamas mientras que Bakugo sonreía a eso. Todo se iba a resolver en la siguiente colisión de ataques. Bakugo se alzó en el aire mientras nombraba a su ataque. Oichier Impact. Todoroki estaba listo para lanzar su llamarada, ideas llegaban a su mente y poco a poco esa llama se apagó. Bajó la mirada mientras recibía el impacto de lleno. Su cuerpo salió disparado hacia atrás mientras que quedaba inconsciente. Bakugo notó eso mientras que se acercaba a él. Se veía realmente molesto ante su victoria, tomó a Todoroki de la ropa mientras que gritaba, su voz lo demostraba, se veía realmente molesto, más que eso, impotente. La heroína Midnight al verlo así decidió dormirlo gracias a su don. El festival deportivo había llegado a su fin, Bakugo había sido el ganador. Las medallas finalmente serían entregadas a todos los ganadores. Bakugo en primer lugar, Todoroki en segundo, y el tercero había sido otorgado a Tokoyami. Por más que buscaron solo encontraron a Akira Fudo. Makishima Shougo había desaparecido. Ryo ignoró por completo aquello mientras miraba al suelo. Se encontraba pensando en lo que Ida le había dicho. Su hermano Ingenium había sido derrotado por un villano, por ende, se había tenido que ir a verlo. Más allá de eso, el festival en general le dejó más lecciones a aprender y hacer. Cosas más allá de solo querer ganar. El atardecer había llegado. El anuncio de que por 2 días no habría clases fue dado. Mientras que todos estaban en el aula de clases, Nakamura miraba a través de la ventana. La duda del que pasaría después llegó a su mente. Aún tendría mucho por hacer y ahora con más razón. Ida había llegado a un hospital, claramente tenía prisa, abrió una puerta dándose cuenta de ello. Su hermano se encontraba en un estado severo. Lágrimas salían de sus ojos mientras que lo escuchaba, unas disculpas de su hermano por haber perdido contra un villano. Un día nuevo había llegado. Nakamura se encontraba en su habitación mirando al techo. Alzó su mano izquierda mientras que las miraba. Cicatrices estaban en ella. Jamás volvería a ser igual. El hecho de haber aceptado el One for All fue algo que cambió su vida. Ya no tenía aquel destino que creía. Su brazo derecho por su parte aún estaba herido, se sentó en su cama mientras que suspiraba. Rió un poco mientras recordaba la reacción de su madre. ¿Cómo es que ahora tienes una singularidad tan fuerte? No me gusta que te hieras. ¿Cuántas veces más tendré que seguirme rompiendo un hueso?
Realmente se siente como pasos lentos y eso es algo frustrante. Pero más allá de eso, ¿qué más debo hacer? Quizás sea cierto que deba hablar con Mei después del festival. Realmente me preguntó qué pasó por mi mente al momento de aceptar el One for All. ¿Fue lo correcto? Sea como sea, esa duda no parece que tenga respuesta, aún no la he hallado. Pero aún con ello, quiero ver hasta dónde seré capaz de avanzar. Más allá de eso, ayudar a los demás es una buena sensación. Ryo sonrió mientras que se preparaba. Ese día iba a salir de casa, bajó por las escaleras mientras que salía de casa. Aún tenía más cosas por hacer.